Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Yo no sé si notáis vosotros algo extraño. Tan extraño que nos hace ser optimistas en estos tiempos. Ay de aquellos que escribieron que habría una segunda venida. ¿Venida de quién? Y para hablar de esta segunda venida tenemos al gran, no sé si se me va a enfadar o no, pero lo voy a llamar profesor maestro, como es Tristán Castell de Pinós. Tristán, muy buenos días y nuevamente darte las gracias por estar con nosotros aquí en Sapiens. Y a ti las gracias por dejarme compartir el tiempo contigo y con nuestros, podemos decir, oyentes, ¿no? Gracias de nuevo. Que además tengo que decirte que hay tantísima gente queriéndote volver a escuchar, aparte de la radio, que estoy ya me dicen, ¿cuándo vuelve Tristán Castell de Pinós? En el Congreso Sapiens, porque quedaron tantas cosas por decir de los esenios, que vete preparando. Sí, espero que haya libro, además, cuando vengamos al Congreso. Ahí ya tenemos el libro de los esenios y que vamos a hacer un comentario muy amplio. Qué maravilla, un tema digno de tener, de conocer y de saber. Tristán, vamos a hablar de algo muy interesante, de la parusía. ¿Qué es la parusía? Se ha oído hablar mucho, está escrito en antiguos textos sagrados. Cuando hablamos de la parusía y desde tus investigaciones, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, la parusía, que es esta palabra así tan rarita, viene del griego paraimi, que quiere decir estar, ¿no? O estar presente, y que en las traducciones de las epístolas de San Pablo, en las que hay varias alusiones a la parusía, que ahora explicaremos qué quiere decir, pues bueno, proviene del arameo maran ata, que quiere decir el Señor viene, o el Señor está entre nosotros, ¿no? Entonces esto se refiere a que cuando se acerque pues el agotamiento del tiempo que nos ha sido concedido para que la población, los hijos de Dios, demuestren que han aprendido alguna cosilla, aparte, perdón, y ahora diré una palabreja, ¿no?, de darse hostias entre ellos y de perpetuar la guerra desde que conocemos la historia hasta estos candentes momentos que estamos viviendo en la confrontación entre Rusia y Ucrania, pues aunque se nos da un tiempo para que demostremos lo que hemos aprendido, por lo que se ve no hemos aprendido mucho, y entonces pues llegará un momento en ese agotamiento del tiempo en el cual pues supuestamente Cristo tendrá que reaparecer, y reaparecerá, según el Apocalipsis de San Juan, como un superjuez que de alguna forma, digamos, juzgará a los vivos, a los muertos, y que él mismo se proclama como el alfa y el omega, como el principio y el fin de todas las cosas, ¿no? Y entonces esto que estaría anunciado en el propio Apocalipsis, en algunas alusiones, digamos, de los maestros de la Iglesia, y después también en el mundo budista, en el mundo hinduista y en el mundo islámico, hay una reaparición de un poder, Kalki, el Mahdi, el Maitreya, pero todo eso siempre viene antecedido por una época catastrófica y en la cual se disuelven los valores religiosos, el respeto entre los seres humanos, hay una terrible confusión, guerras, plagas anunciadas, y a fe de Dios, y nunca mejor dicho, parece ser que estamos en un momento bastante parecido. Hombre, pues sí, fíjate, entendemos plagas, lo primero que uno piensa en una plaga es una plaga de mosquitos, de moscas o de langostas, ¿no? Oiga, ¿y si es un microorganismo extremadamente pequeño, invisible al ojo humano, como un virus? Ya tenemos la plaga. ¿Y si lo que estamos viendo en una parte de Europa, esto empieza a extrapolarse a otras partes del planeta? Cuadra mucho. Y hablabas del Apocalipsis. Tengo aquí guardados lo que dijo San Juan. Dijo: y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo. También añadía: dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver.
o un poco más adelante. También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón. Bueno, aquí en estas frases hay un pequeño misterio, ¿no? Como que ahora me veis y después me veis inmediatamente, que es la compresión del tiempo. Porque, claro, la historia del ser humano sobre la Tierra no se puede entender, digamos, sin la idea de la compresión, dilatación del tiempo. Es bien cierto que estamos sometidos a Cronos, ¿no? Ese Dios que controlaría el desarrollo de todos los hechos y que de alguna forma se podría expresar en potencialidades distintas. Por ejemplo, durante el sueño pasamos por múltiples experiencias, quizás en breves periodos de tiempo. Cuando se produce alguna experiencia de atravesar el espacio-tiempo, de las cuales hemos hablado de una forma muy somera, espero que algún día os pueda explicar algunas experiencias personales, en muy poco tiempo se producen una cantidad de cosas terribles, ¿no? Y entonces tienes la impresión de que los valores temporales han desaparecido, ¿no? Que todo se produce como al mismo momento, a una velocidad extraordinaria. Y ahí está ese mensaje. También hay que... A ver, el Apocalipsis es un libro muy críptico. Hay mucha gente que dice que cuando este supuesto autor, digamos que fuera pues San Juan o ahora mismo, la duda y los interrogantes sobre el origen y de los evangelios y de otros, ya hemos hablado muchas veces sobre el tema de los esenios, de Qumran. Hay muchos interrogantes sobre todo esto y sobre sus autorías, pero esto espero que en el Congreso podamos explayarnos un poco sobre ese tema, ¿no? Pero hay que decir, de este San Juan, supuesto autor de la revelación, Apocalipsis quiere decir simplemente la revelación, todas estas imágenes que aparecen en este texto, hay muchos autores que dicen que este personaje que escribió o que transliteró estas revelaciones estaba bajo los efectos de algún potente alucinógeno, ¿no? Entonces, ahora que en estas islas griegas, ¿no? Se consumía, ya hemos hablado de la clavíceps purpúrea, que es el hongo parásito de algunos cereales y que era la fundamentación de los misterios de Ulesis, la inducción a estas experiencias, digamos, transtemporales, o bien incluso el consumo de Amanita muscaria, que alguien dice, yo tuve durante mucho tiempo muchísimas ganas de ir a la isla de Patmos y que no pude hacerlo. Conozco bien Grecia y algunas de las islas, pero de esta es una de mis asignaturas pendientes, ir a meditar al famoso monasterio que está construido sobre la cueva donde supuestamente pues este hombre recibió pues esta revelación. Me dicen que muchos que está, digamos, todo esto escrito, digamos, bajo la influencia, digamos, un potente alucinógeno, ¿no? Pero bueno, lo que sí sabemos es que coincide con muchos otros anuncios en otras religiones de que el final de los tiempos en el mundo hinduista, el Kali Yuga, entonces tiene que estar precedido por una situación, digamos, belicosa muy destructiva, y por situaciones, digamos, de pérdidas de salud o apariciones y tergiversación de muchas cosas. Hay una cosa que es muy curiosa y en la visión apocalíptica musulmana. Uno de los elementos que digamos, a mí me ha llamado mucho la atención es que dice que el fin de los tiempos será anunciado porque los árabes empezarán a construir edificios altos en el desierto, cosa que hace, pues yo qué sé, 200 años era una cosa que era incomprensible, y ahora cuando vemos las absolutas aberrantes construcciones de Abu Dhabi o de Dubái, nos damos cuenta de que esto está pasando ahora, ¿no? O sea, que fíjate qué cosa más interesante que anuncio. Y también otra de las cosas interesantes que marca la tradición musulmana es que el fin de los tiempos vendrá anunciado cuando se mate a los fetos dentro del vientre de las madres. Y creo que esto es algo que todos ya inmediatamente tenemos en cabeza. Es decir, el Apocalipsis, sea quien lo escribió o en qué estado mental lo hiciera, coincide con muchos otros anuncios. Pero ahora hay otra cosa que es, digamos, la aparición del anticristo, que esto también está reconocido en la tradición musulmana. Bueno, mira, precisamente te lo quería preguntar, ¿no? ¿Cuántos momentos en la historia, lejana o contemporánea,
y va a haber un esplendor, un cambio, una positividad, como un renacimiento, y en seco se ve truncado de golpe y parece que todo se va hacia abajo. Efectivamente. Yo sobre este tema hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención. Son dos cosas. Unas declaraciones del cardenal Viganó, que ya sabes que es en estos momentos la espada contra el anticristo, y después unas declaraciones muy recientes del Papa de la Pampa, que le llamo, ya sabes que le tengo un cariño extraordinario, ¿no? Y dice en una de sus últimas declaraciones una frase que te la voy a leer tal cual. Dice: difficile credere che Cristo sea risorto, perdón. O sea, es difícil creer que Cristo haya resucitado. Anda, esto en medio de la misma Pascua, aunque haya guerritas en Ucrania y no sé cuántas cosas más, me parece que una de dos: o alguien le escribe los discursos muy mal o él se los escribe muy mal, porque es una declaración, digamos, de pérdida de fe radical. En fin, no quiero extenderme porque ya sabes que soy, digamos, muy proclive a tener, digamos, evaluaciones muy graves alrededor de las acciones de este señor, el Papa de la Pampa. Vamos a dejarlo aquí. Pero la frase tiene su enjundia, por cierto. Y este enfriamiento de la fe está sucediendo. Está anunciado en Fátima, está anunciado en Lourdes, está anunciado en Garabandal. Y quiero decirte otras cosas, que es que hay algo que está relacionado con este momento que estamos viendo, que es de lesa actualidad, que son unas apariciones que hubo en Ucrania de la Virgen en un pueblecito que se llama Horushiv. Entonces, esas supuestas apariciones de la Virgen, porque ya sabemos que estamos en un terreno muy pantanoso, cuando hablamos de las profecías, de las apariciones, hay cosas muy interesantes, pero solo quiero mencionar que en este pueblecito, en 1914, justo antes del desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial, que fue desencadenada por el famoso atentado de Sarajevo, ¿no? O sea, y los Balcanes volvieron a tener un papel clave en la historia de la humanidad. Anunció momentos muy difíciles para la humanidad, y después, en 1987, después de la catástrofe de Chernóbil, que también hemos hablado un poquitín de su origen etimológico y su repercusión en el Apocalipsis de San Juan, en 1987 esta aparición mariana explicó que iba a haber una guerra muy cruel entre Rusia y Ucrania. Todavía no había habido, digamos, la liberación de las repúblicas soviéticas limítrofes, y que esto iba a llevar a una guerra muy cruel en la cual se iba, de alguna forma, a... yo ahora empiezo a tener unas ciertas dudas, ¿no? A la vista de las fotografías de cadáveres que estoy viendo cada día por Internet, que se iba a producir la cristianización definitiva de Rusia, y que esta guerra iba a ser, digamos, la puerta de la parusía, de la nueva aparición de Cristo y de la nueva fe de Cristo. Entonces, bueno, ahora lo podemos dejar ahí, porque podríamos ir progresando y entrar a ver si Putin es, si Zelensky es, si Pedro Sánchez, que se dedica a hacer paseos locos por allí, es, pero esto creo que no nos toca hablarlo hoy, ¿no? Bueno, en los secretos de Fátima parece ser que había un mensaje que, curiosamente, venía a decir algo como que Rusia se convertirá en un país sin Dios. Juan Pablo II ya prestó mucha atención, sobre todo, súper atención en estos mensajes, sobre todo en el tercero, ¿no? Todo puede empezar o todo puede acabar en estos tiempos, Tristán, porque parece que lo que dices tú, van encajando muchas piezas, y cuando encajas muchas piezas de este puzzle ya tienes una imagen más definida, y si tienes una imagen ya tienes una realidad. Sí, a ver, los que hemos seguido durante mucho tiempo un poco el tema, pues, de la doctrina, la cosmología hinduista, ¿entiendes? En el cual en los Puranas está explicado. Claro, nosotros vivimos en una sociedad occidental
que tiene, digamos, una visión no interrumpida del progreso de la humanidad, ¿no? Es decir, nosotros iremos progresando, ahora viene el hombre máquina, que por cierto, el cardenal Viganò hace una descripción de este hombre máquina con una frase que me ha encantado, que dice, es el monstruo transhumanista tecnomédico globalista. O sea, en 4 palabras no puede haber dicho más cosas, ¿no? Y entonces, pues claro, quiero decir, tenemos esa visión, ¿no? Ahora vendrá el hombre robot, estaremos insertados de microchips, o ya debemos estar todos, o estaremos dentro de poco, y iremos tirando hasta que llegue a no sé dónde, ¿no? Pero claro, las doctrinas hinduistas no tienen y budistas no tienen este modelo del progreso sin fin, sino que tienen, la idea de un movimiento cíclico de los tiempos, ¿no? Y entonces, pues claro, hay un movimiento cíclico de los tiempos, quiere decir que hay un inicio, un fin, una regeneración y un reinicio, ¿no? Entonces, claro, según las doctrinas hinduistas, pues todos se desarrollan manvantaras, que son unos ciclos de 64.000 años, o sea que no tenemos registros históricos para poderlo demostrar, pero ellos hablan claramente que hay un movimiento que coincide también con la idea griega de las edades. Hay la edad de oro, que es el Satya Yuga, la edad de plata, que es el Treta Yuga, la edad de cobre, que es el Dwapara Yuga, y la edad de hierro, que es el Kali Yuga. Desde la edad de oro hasta que es Satya, hasta la edad de hierro, que es Kali, hay, digamos, una degeneración progresiva. Y entonces el Kali Yuga vendrá de alguna forma, según también las doctrinas hinduistas, digamos, finalizado por la aparición de Kalki, Avatara, que será como un Cristo y que vendrá a recoger a los suyos y entonces los reintegrará, digamos, en el nuevo reinicio de los tiempos. Si hacemos caso a esto, estamos en el peor momento posible. Estamos en la edad de hierro. Yo siempre, Tristán, he oído hablar de que hay 144.000, quiero entender que serán personas o almas, que serán los elegidos. Muchos serán los llamados y pocos los elegidos. Yo no sé si tiene alguna relación con todo este contexto que estamos viviendo. Sí, eso de los 144.000, que son relativamente, digamos, para la población de la Tierra, es nada, ¿no? Pero yo creo que lo entiendo como que habrá una disolución y una absorción en los arquetipos del inicio. Habrá como una recarga de los arquetipos, ¿no? Y entonces, digamos, todos los que estamos aquí, respondemos a una replicación de arquetipos, ¿no? Una replicación constante. Las ballenas siempre son ballenas, los delfines siempre son delfines, los hombres son más tontos, más listos, pero siempre son hombres, los monos son más grandes, más pequeños, pero siempre son monos, y luego habrá una reabsorción. Y el tiempo que se nos ha dado para purificar o para comprender misiones últimas, que en el caso de los hombres creo que no hemos entendido nada, pues habrá producido, digamos, una degeneración, un embrutecimiento del arquetipo puro inicial. Cuando se reabsorba, cuando se recargue el arquetipo, las partes que no sean perfectas serán desechadas. El propio Apocalipsis dice que cuando el Cristo, el Cordero, reaparezca a buscar a los suyos, rechazará a aquellos que en la frente y en sus manos lleven la señal de la bestia. Y ahora que hemos visto cómo funciona el tema de las guerras bacteriológicas, entre las cuales la del bichito este que nos hemos cansado de hablar de él. Eso, dile innombrable, por favor, que ya sabes lo que sucede con esos algoritmos simpáticos. Ya sabemos que ahí se ha inoculado la señal de la bestia. Es decir, que los que puedan, que se lo limpien, porque si realmente hemos llegado a la parusía, a este momento final, en el que un ser, no vamos a llamar ni Dios, ni Cristo, ni el Mahdi, ni Maitreya, sino la fuente original de la creación de todo lo que conocemos y de todo lo que desconocemos, recupere esas cosas que ha lanzado, esas semillas que ha lanzado al viento de los tiempos para que fructifiquen, cogerá el fruto
verdadero y sano, pero lo que esté podrido lo dejará pudrir en el campo. Y esta es la historia a la que creo que en un tiempo breve o no breve, mientras nos estamos enfrentando, porque la señal de los tiempos está cumpliéndose paso a paso, paso a paso. La interpretemos como queramos. Pero tanto, si hacemos un estudio de los textos clásicos del Linga Purana, por ejemplo, que es el que habla más del ciclo de los tiempos o de las doctrinas, tanto del Apocalipsis de San Juan o de los padres de la Iglesia católica, como en el propio budismo, ¿entiendes?, que aparecerá según también para todos los que hemos hecho la iniciación de Kala Chakra, que llegamos y nos comprometemos a que cuando llegue el fin de los tiempos, el rey de Shambhala vendrá a buscar a los suyos para efectuar la limpieza final de todo lo que no se ha cumplido. ¿Entiendes? Todo va por el mismo camino, todo va coincidiendo a eso. Nos quedan 4 minutos de esta entrevista. Tristán, ya te emplazo para el próximo viernes a hacer la segunda parte. Vamos así, ahora tenemos menos tiempo, pero no lo acabamos de perder, sino que lo unificamos. Pero una cuestión, decías al principio de la entrevista de que hubo una aparición mariana en Ucrania. Esto me suena, vaya, era muy jovencín, pero me suena que algo pasó en la década de los 80. Desde 1987, efectivamente. Pero eso es muy curioso que en Ucrania ha habido, digamos, apariciones de la Virgen en diversos tiempos, ¿no? Pero las dos más singulares, porque son las más próximas a nosotros y las que de alguna forma anuncian algo que para Ucrania y el mundo tendrá, digamos, una contingencia, son la 1914 y a fe de Dios que la Primera Guerra Mundial tuvo una contingencia, porque encima en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial estuvo enterrada la semilla de la segunda, por lo tanto ahí sí que había un mensaje. Y después en 1987, que aparece después de lo de Chernóbil, que hemos hablado de Ajenjo, de las aguas amargas, hemos hablado en otros programas, y que además anuncia la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, ahí tenemos un tema que yo, si queréis, el próximo día pues entraremos un poco más, porque creo que estamos en un momento, ahí está apareciendo el famoso Gog y Magog, también anunciado los monstruos de la guerra y la degeneración. Uno de ellos se llama en estos momentos Joe Biden y posiblemente el otro se llama Vladimir Putin, porque al fin y al cabo son representaciones de lo mismo, el poder por el poder, sin ningún tipo de aspiración a cumplir el verdadero sentido de la vida de los hombres, que es la comprensión del milagro. Llámale como quieras, santos, arhats, videntes, sanadores, exorcistas. Hablemos de esto en el siguiente programa. Y tanto que sí. Mira, de nuestros más de 70.000 seguidores que tenemos en Sapiens, creo que voy a hablar por boca de todos. Mira qué te voy a decir, Tristán. Te traslado una pregunta. ¿Cómo es que a un presidente de Estados Unidos se le dio el Premio Nobel de la Paz, como es Barack Obama? Y en ningún momento estamos viendo ninguna acción suya para mediar en este conflicto. Te traslado esta pregunta. Sí, horroroso. Bueno, es que claro que el caso de esta especie de gente, a ver, es que estos Illuminati, a los cuales saludo amablemente desde aquí, los grandes defensores y sustentadores del nuevo ordo seculorum que nos va a llevar de cara a la tragedia, siguen una serie de pasos, ¿no? Y entonces lo primero era sacar del poder, digamos, a gente de tradición nacional. Pensar que en la época que se puso este señor negrito allí, que bueno, se puso a toda velocidad a hacerse más blanco, ¿no? Se puso ahí, aparecieron otra gente que eran transnacionales. Sarkozy, que era en Francia de origen judío, Hollande, que también era de origen judío. Aquí en Cataluña nos pusieron a un señor que venía de la Andalucía profunda, que no sabía escribir, y así pues fueron poniendo gente extraña, ¿me entiendes?, en los lugares de poder. Fue uno de los primeros pasos del nuevo orden mundial o de la Agenda 2030, que está sobrevolándonos ahora en estos momentos, ¿no? Entonces, claro, todo se basa en provocarnos por el absurdo. El primero que tendría que haberse levantado y haber entregado el Premio Nobel de la Paz era el Dalai Lama, ¿entiendes? O sea, aquí hay muchas cosas de hablar, ¿no? Porque yo soy el Dalai Lama, que me han puteado los chinos hasta hasta pisotearme como si fuera una triste colilla, que todos mis fieles están viviendo en el exilio, que los que han quedado allí están prácticamente
absolutamente exterminados. Y bueno, vale, perfecto, este pobre hombre que en lugar de predicar la guerra va predicando el perdón de los enemigos, el diálogo y todo eso, se le da el premio de la paz, es, bueno, pues absolutamente genial, ¿no? Pero que después aparezca el señor este que hacía 4 días estaba bebiendo sangre del cuello de una res en Kenia. Pues sabéis que el origen de su familia no es el origen de una familia, digamos, de los famosos esclavos norteamericanos de los años del siglo XIX, sino que es un origen prácticamente keniata, ¿no? Entonces, pues es decir, que a este señor que llega allí, que no hace nada y que lo único que hace es empezar a manifestar de una forma clara, porque los Bush ya lo habían intentado todo esto, explicar a la gente el nuevo orden y todas estas tonterías. Hay muchísima información, pero él era el que iba a llevar al pueblo norteamericano a la confusión, es decir, el que iba a dar la vuelta a la moneda de dólar. Es que por una parte había el águila y por otra parte pues había el novo ordo seculorum, y entonces el negro, el esclavo, sería quien mandaría de verdad en el mundo de los blancos. Y entonces esto fue el primer paso. Bueno, y ahora aplaudo totalmente esta pregunta porque, por favor, señores, pregúntense qué hace el Premio Nobel de la Paz, expresidente de Estados Unidos, para conseguir la paz en esta guerra tan absolutamente absurda. Pues acabamos con esta doble pregunta, la que te formulaba yo por medio de nuestros oyentes y la que tú vuelves a reformular. Tristán, estamos ya fuera de tiempo. Te emplazo a hacer la segunda parte gustosamente de este tema tan interesante de que esto ya parece ser que podría estar sucediendo, la parusía, el retorno de Cristo. ¿Te parece? Lo hacemos en cuanto tú quieras. Muchísimas gracias, Tristán. Como siempre, un placer tenerte con nosotros. También para mí es un placer estar con vosotros. Hasta pronto. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones.